Buenas tardes, mi nombre es Laura Vanessa Cardona, estudiante de Medicina Veterinaria del primer semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema que es el agua. Primero que todo necesitamos saber qué es el agua. El agua es un componente químico el cual predomina en los seres vivos. Entonces, el agua constituye un 70% del peso del ser vivo. Esto puede variar según el ser vivo del que estemos hablando. El agua es trascendental para la vida de una persona. Entonces, en los seres vivos ocurren cientos de reacciones químicas, la cual, para que sucedan, tiene que pasar esto. Tenemos dos compuestos. El primero lo vamos a llamar A, que es el compuesto número 1. Y el segundo lo vamos a llamar B, que es el compuesto número 2. Para que estos dos compuestos generen una reacción, se deben unir. Entonces debemos generar una unión entre estos dos compuestos A y B. Para que estos dos compuestos se unan, entonces debe haber un movimiento en su exterior, el cual provoque que estos dos se unan. Entonces ocurre lo siguiente. Para que existen algunos componentes los cuales son con agua y generan la movilidad. Un ejemplo de estos, y el que vamos a colocar, es la sangre. La sangre es un medio acuoso que permite la movilidad y unión de sustancias, y así pueda generar una reacción. Entonces, esto ya nos quedó claro. A continuación vamos a hablar sobre la estructura del agua. Listo. Entonces, sabemos que la fórmula del agua es H2O, pero pues necesitamos saber por qué es H2O. Entonces, el agua está compuesta de los siguientes elementos químicos, que es 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Y la fórmula, la unión, el enlace nos va a quedar así. Listo. Entonces, recordemos que el oxígeno es muy electronegativo, o sea que atrae con muchísima más fuerza los iones que el hidrógeno. Entonces, al atraer más fuerza es porque es muchísimo más grande que los hidrógenos. Entonces, los iones van a pasar muchísimo más tiempo con el oxígeno que con el hidrógeno. Entonces, esto quiere decir que el enlace entre hidrógeno y oxígeno es un enlace covalente polar. Pero, ¿por qué decimos que es un enlace covalente polar? Porque comparten sus electrones, pero no de la forma equitativa. Quiere decir que pasan los electrones más tiempo con el oxígeno que con el hidrógeno. Listo. Entonces, ¿qué nos provoca que pasen más tiempo con el oxígeno que con el hidrógeno? Nos está provocando que el oxígeno tiene una densidad electronegativa negativa. Entonces, este es negativo, pero es más rico que el hidrógeno. Entonces, tiene mayor riqueza que el hidrógeno. Y este hidrógeno, al contrario, es positivo, pero tiene mayor pobreza. Por el tema que hablábamos de los electrones, que pasan más tiempo con el oxígeno, pero son más ricos, y el hidrógeno pasan más poco tiempo, por eso decimos que son más pobres. Listo. A continuación vamos a ver las cargas de los elementos químicos que tenemos a continuación, que es el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, al oxígeno le sobran dos cargas negativas. Entonces, al oxígeno le va a sobrar dos cargas. Y al hidrógeno, que es más desequilibrado, va a tener que compartir sus cargas con el otro hidrógeno, entonces con el compañero tiene que compartirlas. Ya habíamos dicho anteriormente que son positivas el hidrógeno,
Entonces el hidrógeno comparte sus cargas, entonces cada uno queda con una carga positiva. Y nos va a quedar de la siguiente forma. La explicación nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces dijimos que el oxígeno tiene dos negativas y el hidrógeno comparte las suyas y son positivas. Nos va a quedar de esta siguiente forma. Entonces vamos a hablar ahora de la importancia que tiene las moléculas en el cuerpo. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque esta nos va a ayudar a generar enlaces de hidrógeno. Pero ¿por qué son tan importantes los enlaces de hidrógeno? Porque los enlaces de hidrógeno nos va a ayudar a generar procesos que son los que nos proporcionan inestabilidad en los siguientes procesos, en las proteínas, en ADN, y cuando el cuerpo, ya habíamos dicho que el cuerpo un 70% es agua, entonces cuando nosotros estamos tan expuestos a las temperaturas altas o elevadas, entonces este es el que nos va a ayudar a que nuestro cuerpo, el exterior, no absorba toda el agua que tenemos. Entonces, vamos a explicar sobre la fórmula y unión de los enlaces. A continuación tenemos el enlace del agua. ¿Qué va a hacer este oxígeno? Lo que hace este oxígeno es querer atraer toda la energía de este hidrógeno. Entonces, él se quiere enriquecer más y quiere atraer toda la electronegatividad del hidrógeno. Entonces, al querer atraer toda la electronegatividad, este va a quedar más pobre. Entonces, ¿qué es lo que nos va a buscar este hidrógeno? Este hidrógeno nos va a tratar de buscar un elemento negativo. Entonces, al querer buscar un elemento negativo, va a generar un puente de hidrógeno. ¿Cómo nos va a quedar este puente de hidrógeno? Entonces vamos a tener acá el componente que va a querer buscar el otro. Y este de acá quiere buscar uno negativo. Entonces va a buscar un oxígeno que ya habíamos dicho que es negativo con sus respectivos hidrógenos. Entonces, ¿qué nos generó acá en el medio de estos dos? Nos generó un puente, y a ese puente lo vamos a llamar puente hidrógeno, pero su interacción es débil, porque pues este era débil y buscaba a uno que fuera negativo. Listo. Esta interacción que teníamos acá era una interacción de tipo covalente. ¿Por qué decimos que es una interacción de tipo covalente? Porque estos tres se comparten sus orbitales. Entonces es una interacción de tipo covalente, donde su enlace es fijo y no se va a dañar, o sea, no se va a interrumpir. Listo, eso ya nos quedó claro. Listo. A continuación vamos a hablar de las propiedades físico-químicas del agua. Listo. Entonces, en las propiedades físico-químicas, esta se divide en tres, que es la primera, que es el calor específico. La segunda, vamos a hablar del calor vaporizado o el calor vaporizador. Y en la tercera y última es la tensión superficial. Pero esa tensión superficial no es sola, sino que se divide en tres. La primera que vamos a hablar es la condensación en la constantes eléctricas.
En la segunda que vamos a hablar es la densidad. Y la tercera, que es la última, es la viscosidad.